Y sí, el sol se asoma muy de a poquito aquí por la República de Plotier. Ya empieza a iluminar los primeros techos que hay cerca de aquí de la Casa del Rock. Y así como se asoma el sol y arranca el día, nosotros abrimos la ventana de este espacio para darle la bienvenida a nuestra psicóloga, para justamente poder hablar de salud mental y psicología de la mano de los que saben. La invitamos a esto justamente a nuestra psico, Karina Agüero, a quien le damos la bienvenida. Hola Cari, ¿cómo andás? Buen día. Hola Bruno, buen día, ¿cómo va? Muy bien, excelente por acá, disfrutando del arranque del amanecer. Yo no sé si está empezando a salir el sol más temprano por allá. Acá ya salió. El otro día vos me decías que ya estaba saliendo y acá todavía no había asomado. Entonces, por eso yo pregunto, digo, bueno, allá ya está pleno el sol. Acá ya está pleno el sol, todavía no calienta, tenemos unos 7 divinos grados, pero sí, acá ya tenemos un sol divino, ya se apagaron todas las luces de la calle, ya está, ya arrancó el día acá. Cari, antes de adentrarnos en el tema específicamente, ¿predispone el día a la persona? ¿Hay una cuestión de influencia en el ánimo de la persona cuando el día arranca, por ejemplo? Hoy el día está, acá parece ser que va a ser un día hermoso, ¿no? El sol arranca, está re lindo, está despejado, no está tan frío. Digo, ¿eso predispone al ser humano o es una cuestión solamente de la persona? Depende No, de la persona. predispone, sí. De hecho, lo que pasa es que Argentina es un país que por la ubicación que tiene en el mapa disfruta de los 4 climas de cada una de las estaciones. Claro. Pero hay países como por ejemplo Rusia o Finlandia que por estar tan cercanos al polo tienen mayor cantidad de días con mucha nieve, mucho frío y muy pocas horas de sol. De hecho, hay sectores que durante meses enteros no tienen luz de sol natural. Y hay estudios realizados que determinan que es impresionante la cantidad de trastornos depresivos que tienen las personas de esas zonas por la ausencia de sol. Claro, entiendo que, por ejemplo, uno de los lugares de mayor tasa de suicidios es por acá, por el lado de Tierra del Fuego, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de escasas horas que hay de luz, ¿influye directamente eso? Sí, totalmente. Ten en cuenta que en la presencia del sol sobre el organismo no solamente predispone el ánimo, sino que también genera que se produzcan un montón de sustancias químicas que nuestro organismo necesita, que forman parte de la estabilización emocional. Cuando no hay exposición al sol, vos podés consumir esas sustancias vía oral, pero no es lo mismo para el organismo. El exceso de frío también hace que vos pases mucho tiempo aislado, encerrado, entonces hay poco contacto social real. Sí, por supuesto, todo eso tiene muchísimo que ver, el clima tiene muchísimo que ver en el estado de ánimo de la población en general. Mirá, hoy, entonces que sea un día agradable, hoy parece ser que va a ser un día agradable, está bueno para arrancarlo así. Y bueno, justamente adentrándonos ya directamente en el tema, una de las cuestiones que nos convoca tiene que ver con lo que viene aconteciendo o sucedió. Esto seguramente se replica en muchas ciudades de la República Argentina, pero nos toca de cerca porque esto sucede en Zapala, porque varios psicólogos, en realidad desde el Colegio de Psicólogos de la provincia de Neuquén, empezaron a abrir el paraguas ante qué sucedió. Bueno, hay una serie de casos, lamentablemente, de suicidios e intentos de suicidios allí justamente en la localidad de Zapala, y ante esto varios grupos de personas que trabajan otras maneras de laburar la psiquis o las denominadas terapias alternativas, bueno, salieron a tratar de, contener, ¿no?, estos casos que se empezaron a dar en Zapala. Y por eso quería empezar a adentrarnos en este tema, poder hablar un poco de estas terapias alternativas y las ciertas precauciones, ¿no?, que debe tener el ser humano a la hora de encarar este tipo de terapias. Me gustaría que me cuentes un poquito desde tu perspectiva, ¿no?, desde el punto de vista profesional del psicólogo, ¿cuál es la mirada que hay con respecto a estas terapias alternativas? Y empezar quizás a diferenciarla una de otras, porque quizás también hasta eso también hay, ¿no? Uno desconoce qué es una constelación, qué es una biodecodificación, etcétera, etcétera. En realidad, partamos de esta base, es medio difícil llamarlas terapias alternativas. Ahí va. La biodecodificación, las constelaciones familiares, los registros akáshicos, el coaching ontológico, si bien en Argentina se utilizan como métodos terapéuticos, es decir, como
una forma, un recurso que vos utilizás para resolver un problema que tenés, es eso, son recursos, no son terapias. Terapia es algo que vos aplicás, que apunta a descubrir la causa de tu problema y sobre esa causa se piensa cuál sería la mejor solución posible, se aplica y después se hace un seguimiento de los resultados para ver qué clavijas hay que ajustar para que el problema se solucione de manera definitiva. Ni el coach ontológico, ni la biodecodificación, ni las constelaciones, ni los registros akáshicos, ni las runas hacen eso. Lo que sí hacen es trabajar sobre alguna arista del problema y resolver esa sola arista, pero no sobre el problema en general. Eso es importante saberlo. Por eso es difícil nombrarlas como terapias. ¿Cómo? No es terapia, es un recurso. Es valioso. Sí, perdón, te escucho. No, eso, para poder tener justamente un nombre, nombrarlas de manera correcta, son recursos, entonces, Son recursos terapéuticos, porque sirven para solucionar alguna parte de tu problema, no el problema en general. Como tales, de verdad que son útiles, en serio que sirven, pero sirven para solucionar una parte del problema, no el problema, y eso es importante que lo sepamos. Yo siempre en el consultorio, cuando mis pacientes vienen y me dicen que quieren hacer alguna intervención con alguno de estos recursos, yo siempre les explico con esta analogía el cómo funcionan. A ver. ¿Vos sabés hacer asados, Bruno? Lo he ido aprendiendo con el tiempo. Perfecto. Viste que cuando vos haces el asado compras los cortes de carnes que vas a querer asar, compras un poco de carbón. Sí. Lo primero que haces para hacer el asado después de limpiar la parrilla es prender el fuego. Correcto. Bien, una vez prendido el fuego, distribuís sobre la parrilla los cortes de carne que elegiste. Exacto. Supongamos que frente a esa situación, a vos te das cuenta de repente que se te empieza a arrebatar el asado. Sí. Se te empieza a hacer muy rápido por afuera y por adentro no se va cocinando bien y eso significa un problema. Correcto. El coach ontológico va a venir y te va a decir, mira, vos sos muy bueno para hacer fuegos intensos, motivo por el cual vos a partir de ahora tendrías que pensar que a los asados los tendrías que hacer más sobre la hora en la que van a llegar todos los comensales y se van a sentar a comer, porque vos sacás el asado muy rápido. Esa es tu mayor ventaja en esta vida, aprende a usarla de esta manera. Ajá. Tiempo de resolución del problema, 5 minutos. Claro. Porque en 5 minutos te dio la respuesta a tu situación, te dio una alternativa copada para el problema que estabas teniendo de asado arrebatado. El biodecodificador es el que va a venir y te va a decir, mira, el problema que vos tenés es que arrebatas asados. Frente a ese arrebato puede ser que tenga que ver con que la relación con tu papá no fue lo suficientemente buena, no supo respetar tus tiempos emocionales, él era arrebatado, vos no aprendiste a registrar tus tiempos, entonces no manejás bien la ansiedad, te apurás, arrebatás las cosas como arrebatás el asado. Tiempo de resolución, 7 minutos. Nada, claro. El de los registros akáshicos te va a decir, en otra vida vos fuiste hijo de Juana la Loca. Juana la Loca falleció en la hoguera, razón por la cual vos heredás un trauma, que es el de la relación con el fuego, que no te permite manejarlos bien. Tu aprendizaje en esta vida tiene que ser el aprender a hacer el asado. Tiempo de resolución, probablemente 3 minutos. Claro. Ninguna de esas situaciones te dice qué hacer con el asado que hoy, aquí, ahora se te está arrebatando. Claro. El psicólogo es el que viene y dice, a ver, espera, miremos la escena. ¿Cuál es la escena? Pusiste la carne, se te está arrebatando el asado, se te va a arruinar el asado, no va a salir como vos querrías. ¿El problema es la carne? No. ¿El problema es cómo distribuiste la carne sobre la parrilla? No. Miremos por debajo de la parrilla, ¿qué hay debajo de la parrilla? Y hay fuego, y hay mucho, y está mal distribuido o no. Sí, bueno, entonces, volvamos a empezar. Empecemos de nuevo, corre el fuego, reacomoda las cenizas, sentime, los carbones. Mientras tanto te voy a ir sacando la carne de la parrilla para que no se te siga arrebatando. Hasta que vos distribuyas bien todo el fuego y puedas volver a poner la carne en el asador, pero esta vez organizado de una manera tal que no se te siga arrebatando el asado y que te salga como vos quisieras. Claro. Probablemente el tiempo de resolución de eso fue 1 hora. Exacto. Y el proceso de seguir haciendo un buen asado te va a llevar un tiempo, ¿no? Con toda esta herramienta que me acabas de dar.
Pero para la próxima vos ya sabés Claro. cómo tenés que pensar el proceso de armarlo para asegurarte de que este error que hoy te pasó no se repita. ¿Cuál es el problema? Demoraste mucho tiempo más en generar la solución. Y esto es lo que la gente hoy no está pudiendo tolerar. Que los procesos en psicoterapia son mucho más largos porque nosotros apuntamos a descubrir la causa real del problema y trabajar sobre la causa, porque es la clave para que el problema no se repita. Claro. Mientras que los demás del problema te dieron una solución que tenía que ver con lo que pasaba en ese momento, no se produce un aprendizaje real, sino que aprendés a solucionar ese momento conflicto. en particular, Claro. pero vos te fuiste con una respuesta mucho más rápida. Claro, y genera, me imagino que en el cerebro genera una recompensa inmediata, Exactamente. Algo que aparte encima estamos hiper acostumbrados con el celular, con las tecnologías, que todo sea rápido, sea ya, sea inmediato, y entonces me imagino que eso empuja también a que las terapias sean, bueno, que respondan rápido, ¿no? Dame la solución ahora. Exactamente. A ver, entonces, ¿qué te pasa? Y que probablemente si vos sos un gran arrebatador de asados, para la gente a la que le gusta comer el asado crudo, vos vas a ser el ídolo. Claro. Y te van a convocar a vos a preparar el asado, pero eso no resuelve que arrebatás cosas en otros lugares de tu vida. Claro, no te puedes adaptar a otros tipos de asados porque, bueno, sos arrebatador nada más. Exactamente, tal cual. ¿Tá? Y de paso te quedás con esta data con la que no sabríamos muy bien qué hacer, sabiendo que en otra vida yo fui hija de Juana la Loca. No sé qué podría hacer con ese dato. Estoy segura que hay gente que con el paso del tiempo descubren qué sí hacer, pero en el momento a mí no me resulta mi mal manejo de la ansiedad o mi ignorancia frente a cómo distribuir en una parrilla el carbón para que la comida se me haga como a mí me gustaría. Claro. Entonces, pasan estas cosas. Estos recursos terapéuticos en serio que sirven porque nos dan datas de nosotros que en algún lugar la podemos utilizar para bien, nos pueden ayudar para abrir la cabeza y saber cómo manejarnos mejor en ciertas circunstancias. Me permiten conocerme a mí misma y entender por qué me está pasando lo que me está pasando y descubrir la causa de base de todos mis problemas para resolver esa causa y no volver a tener más estos problemas, no. Claro. Con lo cual, tenés una alta probabilidad de lo que nosotros llamamos recidivas. Es decir, de que en algún momento más adelante en el tiempo vuelvas a tener este mismo problema, quizás con otros síntomas, pero mientras la causa esté, el problema va a seguir emergiendo. ¿Cómo es, Cari? ¿Me repetís el nombre? ¿Cómo es la definición? ¿Cómo lo nombran? La recidiva. Recidiva es cuando una situación, un problema no se solucionó, eventualmente en el tiempo vuelve a aparecer, quizás con otros síntomas distintos, pero vuelve a aparecer. Es como una procrastinación del problema, ¿no? Lo pateamos un poquito. Claro, más o menos. Vamos a ir, es procrastinar la solución, claro. Entonces los problemas van a seguir apareciendo, las claro. Tristezas, las angustias, las ansiedades, las desregulaciones, van a volver a aparecer en otras cosas, con otras caras visibles, con otros síntomas, pero van a volver a aparecer porque no se solucionaron. Entonces, sí. Ante estos recursos, ¿existe la posibilidad de que además se abran otros problemas? Porque quizás uno, bueno, esto, ¿no? Vamos con el ejemplo del asado, ¿no? Uno intenta resolver el asado, se da cuenta que además de esto que descubre que fue Juana la Loca, uno empieza a investigar y se empieza a enroscar, che, ¿qué pasó con mi pasado? ¿Por qué estoy relacionado así? Digamos, dispara aparte otros problemas más allá del que uno intenta ir a resolver con estos recursos. Sí, un gran problema que tenemos los psicólogos es que muchos pacientes llegan muy desbordados y muy desorganizados a la consulta porque fueron a hacerse atender sobre todo con biodecodificadores y consteladores. Con los coaches también nos suele pasar, pero pasa mucho más con los consteladores y los biodecodificadores, que en las intervenciones que hacen les dan a las personas información sobre sí mismos que las personas no están listas para tomar. Claro. Información con la que no saben bien qué hacer, información que a veces es muy dolorosa, que a veces toca contenidos traumáticos que tienen las personas y como no saben qué hacer con eso, se desarman, se desregulan, se angustian, se asustan, a veces hasta se psicotizan, lo cual es mucho más grave,
porque nosotros después en terapia tenemos que rearmar a esa persona, acompañarla a serenarse, calmarse, volverse a organizar, tomar esa información y ayudarles a poderla digerir, ver con qué tiene que ver su historia, qué pueden hacer con eso, y esos son procesos que a veces nos llevan mucho tiempo, que requieren del acompañamiento de una medicación. A mí me pasó un montón de veces, y esto ha sido algunas charlas también con muchos pacientes, de cuando te dicen que quieren ir a estos lugares, porque un alto porcentaje de las personas que hacen biodecodificación, constelaciones, coach ontológico, son personas que no vienen del palo de la salud. Entonces no tienen formación en salud mental, no conocen acerca de la formación del psiquismo, no conocen acerca de transferencias, de recursos, de mecanismos de defensa, de recursos psíquicos, no conocen acerca de la relación entre una amígdala, un lóbulo prefrontal y las desregulaciones emocionales, no conocen acerca de el tiempo de un psiquismo para poder asimilar una información y estar preparados para recibir nueva información o no. Entonces, ven algo y se lo largan al paciente, sin tener en cuenta todo lo otro. Y a veces el paciente le puede decir y a veces no. Totalmente. Y en esto, Cari, tiene que ver como, recién decíamos, ¿no? El avance de la tecnología, hasta la inmediatez constante de todo, cada vez más acelerado, queremos la respuesta ya. Sí. Pero también hay un cierto grado de pereza, ¿no? De querer trabajar internamente, porque uno sabe que si abre la puerta y se mete a un lugar oscuro, ¿no? Como es el interior, puede ser oscuro o no, pero por lo general no es tan cómodo, ¿no? No es un espacio tan cómodo cuando uno empieza a bucear para adentro. Digamos, ¿hay una cuestión de pereza o de miedo ante, bueno, un laburo con un profesional de la psicología que con, bueno, justamente estos recursos alternativos? ¿Hay una cuestión de pereza o miedo? Y pereza y miedo. Claro. Es normal, digamos, que tengamos miedo. Todos sabemos que cuando vamos al psicólogo vamos a ir a abrir una puerta y no sabemos si detrás tenemos un ogro más o menos chiquito o si no hay ningún ogro y lo que va a aparecer va a ser bueno o no. Claro. Mira, meto un bocado en esto. He Dale. escuchado un montón de otros casos que dicen, no, bueno, si te vas con la psicóloga seguro que al mes te vas a separar de tu pareja, ¿no? Hay como una cuestión que pareciera ser que el psicólogo o la psicóloga hacen rupturas de pareja más que solucionar cosas. Y es algo que puede pasar, Bruno, es algo que puede pasar. Como también puede pasar que vayas y te des cuenta de que no se te va a romper tu pareja, sí, pero se va a romper tal cual la conoces hoy y se rearmará en algo que pueda estar mucho mejor. Pero la realidad es que ni vos, ni yo, ni vos como paciente, ni yo como psicóloga podemos dar respuesta a eso en la primera entrevista. No sabemos qué va a pasar, sabemos que es una puerta que vamos a abrir, que es el placar en Narnia. Vos sabés que es una puerta que va a abrir y no tenés idea dónde te va a llevar. Claro. Puede estar muy bueno el viaje como puede ser muy choto. Entonces, que tengas miedo está bien, es normal, es adecuado a la situación. Pero también es cierto que hay mucha pereza. En psicoterapia yo me puedo comprometer a acompañarte a lo largo de todo el proceso y estar ahí para lo que vos vayas necesitando, pero la realidad es que el trabajo de ir asociando cosas, de ir buscando relaciones entre tu historia y tu presente, lo vas a tener que hacer vos, no lo voy a hacer yo. Claro. Mientras que el coach ontológico te da él la respuesta, el decodificador te da él la respuesta, el constelador te da él la respuesta, vos lo único que tenés que hacer es ir, sentarte, contar tu historia y del otro lado te dan todo masticadito como si fuera un pajarito recién nacido metido en el nido. Claro. Entonces, es claro, es obvio que es mucho más fácil ir al constelador que ir a terapia. Totalmente. Lo ilógico, perdón, todo esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? El biodecodificador te va a cobrar el doble de lo que te va a cobrar un psicólogo. Claro, porque vamos a contarle a la audiencia, esto por fuera de micrófono, empezamos a armar la columna y yo planteaba esto, digo, bueno, capaz que es la falta de plata de pagarle a un psicólogo, ir a cosas. Claro, y después cuando me empezaste a contar, es cierto, hay terapias, o en realidad estos recursos alternativos valen el doble o en algunos casos hasta el triple de lo que vale una terapia con un psicólogo. Mira, ¿no? Acá en Córdoba, hacer terapia con un psicólogo ni muy genio, ni muy recién nacido en su matrícula, un psicólogo término medio, pongamos, sí, ¿no? Una persona con una carrera de
15, 20 años, buen psicólogo, te puede salir 30, 35 mil pesos la sesión, que no necesariamente tiene que ser de manera semanal. Claro. Eso se puede negociar en el contexto de la sesión. Mientras que una biodecodificación te puede salir 50 y una constelación entre 70 y 80 mil pesos. Correcto. Que aparte son más horas, ¿no? También eso me contabas, que dura, quizás dura mucho más tiempo, ¿no? Algunos encuentros. Por lo general las constelaciones se hacen de manera grupal. Existen consteladores que trabajan de manera individual, es una sesión 1 a 1, pero la mayoría trabajan de manera grupal porque ese es el negocio. Y por lo general se hacen hasta 10 constelaciones por encuentro, o sea que cuando vos vas a constelar la situación que vos tengas ganas de trabajar, vas a tener que presenciar tu constelación, que además va a quedar tu vida íntima expuesta a la mirada de un montón de personas que no conoces, y además vos vas a tener que formar parte de la constelación de 9 personas más, fumarte con todo lo que eso implica. Claro, fumarte 9 problemas que no son tuyos y lo vas a escuchar. Fumarte 9 historias que no son tuyas, que no sabemos si te suman o no te suman, claro. Que además cada una puede llevar media hora, 45 minutos, 1 hora y media o 2 horas, con lo cual nunca sabes si te vas a fumar 30 minutos o 2 horas. Claro, capaz que con vos laburan 15 minutos y decís, te fumaste otro caso de 40 minutos ahí, debe ser... Tal cual, sí. Y por eso pagaste 80 mil pesos. Claro. Hay una clara diferencia. Cari, para ir cerrando e ir dejando en limpio toda esta situación, ¿no? Entiendo entonces que estos recursos alternativos suman a intentar encontrar un bienestar dentro de nuestra forma de pensar, pero que es necesario sí o sí tener una base con un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Un profesional de la salud. Acompañamiento. Exactamente, ahí está, un acompañamiento. Poder hacer este tramo, digamos, con recursos alternativos, pero sí o sí tener un acompañamiento profesional. Exacto, lo ideal, lo sano, lo que estaría copado para que a vos te sirva el proceso de coaching ontológico, de biodecodificación o de constelación, es que vos, dentro del marco de un proceso de psicoterapia con un psicólogo con el que ya vengas trabajando y haya un vínculo, juntos elijan ¿qué vas a ir a trabajar a ese espacio? ¿Con quién vas a ir? Porque es también una forma de cuidarte, de asegurarte de que te pones en manos de alguien que realmente va a sumar a tu proceso y te va a servir lo que te den. Vas, trabajás en ese contexto y volves a terapia, traes la información y entre el terapeuta y vos van viendo qué de esto que te ofrecieron te sirve, a dónde te sirve, cómo lo podés ubicar en tu historia y cómo le podés sacar el mejor provecho posible. Son recursos que, por más que los colegios de psicólogos no lo contemplen de esa manera, tenemos que ser sinceros, suman, siempre suman un poco. Entonces, ¿está bueno ir, implementarlos, integrarlos? Sí, por supuesto, pero dentro de un contexto de mucho cuidado y acompañamiento que tiene que estar coordinado por un psicólogo. Excelente, más claro imposible. Ojalá que los que estén del otro lado hayan podido comprender. Si no, lo pueden hacer. Cari, ¿cómo pueden consultarte y te pueden encontrar en redes? Me pueden escribir si quieren al 3512-238-529, que es mi WhatsApp, o me pueden buscar en Instagram como @psicoconcanas. Y ahí mismo también tienen el acceso a mi WhatsApp si se olvidaron el número, no hay ningún problema. Me escriben por privado y yo les paso el contacto. No duden en consultar, no duden en escribir si tienen ahí alguna consulta, si no nos escriben nosotros también al WhatsApp, que vamos compartiendo ahí el contacto de nuestra psico. Cari, como siempre, agradecerte por este espacio y por estos minutos para poder pensar, reflexionar y justamente poder hablar de esto que también por ahí algunas personas no logran entender en su totalidad y creo que hoy brindamos un poco de claridad ante esto. Cari, buena jornada para vos. Que tengan una hermosa semana, Bruno. Nos vemos. Chau. Estuvimos conversando con Cari Agüero, nuestra psico. Porque sí, vieron que nosotros siempre hablamos de salud mental acá, ¿eh? Sabemos que es importantísimo poder hacerlo. Y lo vamos a seguir sosteniendo este espacio los días martes con nuestra psicóloga Karina Agüero, que acaba de pasar por la mañana de No La Ven en la Casa del Rock Argentino. Sigo presentándote algunas canciones.